Estoy acostumbrado a hablarlo en catalán y es de las cosas que más me cuestan últimamente separarlo. Primero de todo, agradecer a las compañeras por este espacio. Entender lo necesario que es este espacio, ya no únicamente en una forma abstracta, sino en el momento político y coyuntural que estamos viviendo. Sí que una de las cosas que tenemos claro que cada vez tenemos más claro en el momento político actual, sobre todo dentro del centro imperialista, es que el sujeto o la subjetividad llamada proletariado migrante o se pueda constituir como tal, o la subjetividad conocida como proletariado racializado, se ha elegido por parte de la reacción y se elige por parte de la reacción como elemento de división al interno de la clase trabajadora y como la punta de lanza para derribar todos los mecanismos de derecho que se consiguieron en algún momento para un mínimo sustento de las necesidades de la clase trabajadora. Entonces eso a ciertas personas que nos ha picado la curiosidad o con nuestras determinaciones nos han llevado a un punto de querer entender cuál es el mecanismo o qué es eso que llamamos racismo dentro del sistema capitalista y qué relación tiene tanto a su interior como a su exterior, nos pone en la tesitura y en el deber de clarificar ciertas posiciones tanto teóricas como políticas. Porque sí que es verdad que llevamos unos años, por decirlo de una forma, al menos de replegamiento histórico de todas esas fuerzas revolucionarias que se conformaron en mitades del siglo XX o incluso antes, y posteriormente pues sufrieron este proceso de replegamiento donde ciertos aspectos, como bien han dicho por ejemplo como obras de Oliver Cox, que hablan y clarificaban ciertas posiciones políticas que nos ayudaban en esas luchas revolucionarias, han quedado borradas o escondidas y relegadas en momentos puntuales donde nos dificulta y nos ha dificultado últimamente entender la cuestión racial dentro del sistema capitalista. Yo hablaré mucho de capitalismo y racismo y poco de educación, más que nada porque, primero, porque esta última tampoco es un campo en el que me haya especializado en exceso, entonces soy poco partidario de hablar mucho de algo de lo que uno no sabe, más allá de que porque uno pueda hacer lecturas generales, y es algo que hacemos mucho los comunistas o los marxistas porque nos lo permite nuestras herramientas de trabajo, pero que también a veces trae más confusión que esclarece la cuestión. Sí que quería decir una cosa. Yo sí que me enuncio desde una posición, como antes ha dicho Daniel, como militante en estos últimos años antirracista, pero a día de hoy como militante comunista. Hace nada una amiga mía me hacía una pregunta y me decía: Madu, ¿qué eres, más comunista o antirracista? Y digo, guau, esta pregunta me da para escribir casi bien una tesis. Digo, internamente me la respondí a mí mismo en respecto a que si la lucha comunista no es capaz de eliminar las diferencias que existen al interior de la clase trabajadora, es de todo menos comunista, porque no es capaz de asolir, no es capaz de conseguir su última misión, que es la emancipación de todos los condenados de la tierra, como diría Franz Fanon. Entonces, ante eso empiezo un poquito el desplegamiento, que será un poquito histórico, hasta intentar llegar a la coyuntura actual. Debemos entender, creo que se ha hablado en los últimos años de capitalismo, sobre todo en nuestros espacios más parecidos, de forma muy abstracta, pero debemos entender el capitalismo como ese momento o esas determinaciones que acaban comulgando en donde la relación entre personas toma la forma de la relación entre las cosas, como las cosas que se relacionan entre sí mismas movidas por la propia mercancía, como han dicho antes los compañeros, ¿no? Que parece que lo que sucede en Bangladesh, y cuando llega la cosa de Bangladesh aquí, parece que esta relación entre la cosa misma hasta llegar en última instancia a la persona, pero esa es la forma que toman, no es su contenido real y su contenido material al interior. El capitalismo y la relación que tiene el racismo la encontramos en su desarrollo histórico, y es que yo creo que una de las preguntas que hace entender que el racismo es un producto mismo del capital, para mí es una pregunta muy fácil, y siempre la pregunta acaba siendo más importante que la respuesta, y es: si el racismo fuera un aspecto individual o un aspecto de pura casualidad, ¿por qué no surge antes como sistema internacional? Porque parece ser que las relaciones que se dan entre las diferentes subjetividades que se pueden entender como blancas, negras, indígenas, son mucho antes del capital. Quiero decir, el continente africano y España están a 2 tiros de piedra. Ya existían ese tipo de relaciones. Entonces, ¿por qué el racismo no surge como un modelo relacional o una sistematización antes mismo del capitalismo?
Y creo que esa respuesta viene a ser dada porque no encuentra utilidad antes del sistema capitalista. Quiero decir, los procesos de esclavización o la esclavitud como mecanismo de acumulación económica existe antes del sistema capitalista. Los árabes con diferentes sociedades que encuentran en el continente africano, al interior también de las mismas Europa, de la misma Europa siglos atrás, etc., etc. La diferencia que surge con el capital es la sistematización, y no únicamente la sistematización de dicho mecanismo de acumulación, sino la sistematización en subjetividades muy concretas. Quiero decir, siempre Walter Rodney, entre muchos otros autores, explica que el continente africano por parte de los europeos intenta ser invadido, intenta ser conquistado mucho antes de cuando se consigue y se asienta principalmente pues a finales del siglo XVII, etc., etc. Lo que consigue realmente que se asiente en ese momento es que en Europa se desarrolla algo que nosotros conocemos como capitalismo. Hay un salto cualitativo de las relaciones sociales de producción que permiten un proceso de acumulación, que es lo que Marx, no únicamente acumulación material, pero es lo que Marx explicará como acumulación originaria, y es el cambio de las relaciones productivas. Es como a toda esa clase obrera inglesa y dentro de Europa se les a los campesinos se les quita todos sus medios de subsistencia y únicamente se les deja esa mercancía que es su fuerza de trabajo, que permite un salto cualitativo de las relaciones de producción y posteriormente también una mayor especialización en todos los aspectos, y eso significa también en el militar y en el tecnológico. Eso es lo que posteriormente de alguna forma permitirá, por ejemplo, la conquista del continente africano, y que para mí hay algo muy importante, no únicamente el continente africano, que a veces pega unos saltos muy grandes aquí, pero quiero decir, los españoles somos pioneros en muchas cosas, y una de las cosas en las que somos pioneros es de empezar a sentar la base de, no me gusta llamarlo así, pero para que nos entendamos, de un sistema racista internacional. Quiero decir, en la propia obra de Walter hay una frase para mí, bueno, no es una frase, un pequeño párrafo que deja muy claro, y dice, en el momento que los españoles, el Imperio Español se establece en las Américas y les empieza a faltar fuerza de trabajo, en tanto todas las matanzas que llevan a cabo y en tanto también debido a las enfermedades que sucede, que muere mucha población indígena, se fijan en el continente africano como capacidad para exportar esa fuerza de trabajo, y se empieza a dejar un mercado internacional, que es lo que Walter explica un poco, que es el hecho de que de golpe los españoles iban al continente africano, llevaban algodón, cambiaban ese algodón por esclavos, llevaban esos esclavos al continente americano, o Aveyala, como lo queramos llamar, y posteriormente, por ejemplo, eso lo llevaban, lo que producían hoy, lo llevaban para cambiarlo en las Indias, en Asia, perdona, que es algo que explica muy, que a mí me parece muy clarividente de cómo se están dejando esas relaciones y cómo se está conformando, seguramente, lo que nos ayuda a explicar de forma más clara cuál es el contenido real de lo que nosotros entendemos como racismo, más allá, como ha dicho antes Daniel, de las consecuencias de lo que eso produce, y es la división internacional del trabajo. De golpe lo que se está configurando ahí, que creo que muchas veces cuando se habla de el imperialismo y cómo se asienta ese imperialismo, que es el colonialismo, se habla mucho de las formas, pero no se habla del contenido real, que es esa división internacional del trabajo. En esa división internacional del trabajo encontramos dos cosas, que hay una que las teorías tanto de coloniales como postcolonial o anticolonial, como cada uno lo llame, atiende mucho, que es el extractivismo, pero para mí no atiende la más importante, y es la inmersión o la situación de todos esos espacios colonizados dentro del sistema de relaciones generales de producción, que para mí eso es lo más importante que se saca de ahí. O sea, si algo hacen las colonias y si algo hace el imperio, es en los espacios coloniales donde las relaciones capitalistas no se habían asentado, y gracias al imperialismo, que es la extensión de esas relaciones capitalistas, consigue asentar y consigue establecerlas en el lugar que para él le corresponde según las necesidades de la valorización del valor. Y en ese aspecto, por ejemplo, Padmore, que seguramente os lo mencionaré mucho porque es el autor últimamente, que en los últimos años que más he referenciado, porque me parece que sistemáticamente es de los que mejor estudia cómo se da el proceso de acumulación originaria al interior del continente africano y cómo se da la disposición de las clases campesinas o de los sistemas de castas al interior del continente africano ante la necesidad del capital, nos explica de forma muy clara cómo se empuja pues a esa clase, a esas castas o esas clases que ya tenían su subsistencia garantizada por cómo estaba configurado en diferentes partes del continente africano, etc.,
cómo se las empuja a ser trabajadores asalariados, a través de mecanismos de desposesión que me parecen muy interesantes, como el establecimiento de rentas muy por encima de la capacidad de pago que tenían esos campesinos ante la necesidad posterior de vender sus tierras para posteriormente, ante el desposeimiento de sus tierras, ir al mercado de trabajo, porque uno de los problemas grandes que se encontraron los colonizadores, tanto en las Américas como en el continente africano, era, sí, nosotros hemos conquistado, pero no tenemos gente que trabaje. Entonces hay una falla del sistema, y la gente que tenemos para que trabaje tiene sus medios de subsistencia. Entonces el primer paso es desposeerle de sus medios de subsistencia para poder introducirlos, no únicamente para quedarnos, sino para poder introducirlos dentro de la rueda capitalista del mercado y dentro de esas relaciones capitalistas. Y creo que es algo que dejamos muy en descuido cuando estamos hablando de los procesos imperialistas y de los procesos colonialistas, pero creo que seguramente, para mí al menos, es de lo más importante, porque es lo que nos explica cuál es la situación y cuál es la posición actual que ha tomado, por ejemplo, la periferia respecto al centro, y por qué eso se ha ido reproduciendo históricamente. A todo ello nosotros hablamos del racismo, o se habla del racismo desde esa forma muy abstracta, que parece un odio abstracto entre diferentes razas, y que parece, para mí, lo más curioso y lo más importante, que seguramente es lo que más tenemos que debatir y explicar, que la raza por sí sola parece que tome una forma autónoma, parece que se mueva, parece que entre las razas exista un odio autónomo que lo único que tiene que ver es entre la fasonomía y las diferentes fasonómicas que existen entre diferentes poblaciones y diferentes espacios nacionales. Pero ante la segmentación que se da, por ejemplo, como digo, o ante la integración de esos espacios de acumulación al mercado general, la necesidad de una justificación para su explotación, que se da tanto a las indígenas como en el continente africano, surge de esa necesidad de racismo. Por eso muchas veces decimos que el racismo construye a la raza, y el racismo, en tanto que las relaciones productivas que determinan a ciertas subjetividades para poder ser explotadas a través de la necesidad del capital y a través de la necesidad de la valorización del valor, genera algo que nosotros conocemos como raza, para que ésta pueda justificar la explotación de dicha relación, y no a la inversa. Es que es donde que muchas veces se habla como que de la constitución de las razas se establece el racismo. Yo siempre digo que cuando se establece y cuando nace el sujeto negro, lo que se está eliminando, bueno, la subjetividad negra, lo que consigue eliminar ahí son a los ñeños, a los yola, a los pol, a los serer, a las relaciones de castas que existían y que en buena parte del continente siguen preexistiendo, pero sí que quedan determinadas y subyugadas a las necesidades del capital. La subjetividad negra como forma internacional, y hay una frase, aunque no soy muy de su lectura, en plan, muy de su línea, pero de Achille Mbembe, que para mí es muy clarificadora, y es cuando dice en un apartado de Crítica a la razón negra, que dice algo como que el sujeto negro y el proceso de esclavización y de racialización que sufre es un proceso constituyente y constitutivo de la propia modernidad. Entonces, con ello Mbembe nos está diciendo que la subjetividad negra no existe antes del proceso capitalista y de eso, todo ese proceso plantográfico. Entonces, si esa no existe antes, tenemos que explicar cuál es su necesidad de existencia. Porque si el negro no existe como forma internacional, entonces no existe como forma naturalizada de dicha subjetividad, no se identifica como tal, porque antes existían los ñeños, los yola, y existe esa diferencia. Y lo que me parece muy interesante de eso es que tenemos a muchas compas que han migrado, que teorizan esto que estoy diciendo de forma tan compleja y tan chula para hacerme el remolón, de una forma muy simple, y es Timbo, por ejemplo, cuando dice, y es: yo hasta que no llegué a Europa no fui consciente de que soy negro, porque dichas determinaciones no se te manifiestan de forma tan clara. Es a través de las relaciones sociales, entonces, cuando de golpe tú entiendes que ocupas un espacio dentro de las relaciones generales de producción de valor muy concreta, no únicamente en los aspectos fenotípicos, sino cuál es tu espacio donde tú vives, cuál es el espacio donde te relaciones, cuál es tu relación con las mediaciones sistemáticas que ha establecido el Estado para la reproducción del valor, como puede ser la policía, como puede ser la burocracia, la administración pública. A partir de ahí, tú entiendes cuáles las determinaciones que te están cruzando aquí para establecerte en el momento exacto donde tú tienes que estar para esa reproducción social. Entonces, si más o menos de forma bastante, espero que se esté entendiendo y no estoy siendo muy caótico, pero de forma bastante escueta, entendemos que el surgimiento de dichas relaciones de producción es lo que da paso al surgimiento de dichas subjetividades
para posteriormente que estas queden determinadas como elementos como subjetividades explotadas. A mí la categoría superexplotado me sigue dejando bastantes dudas, pero como subjetividades explotadas y mayoritariamente degradadas, tenemos que aún explicar por qué el capital tiene esa necesidad. Y el capital tiene esa necesidad en una categoría, creo que es clave de Marx, que es la necesidad de competencia entre los propios proletarios. La competencia porque obedece al fin último del capital y al principio más básico que el capital no necesita otra cosa que la valorización del valor, que es producir mucho más con mucho menos coste. Y para poder hacer eso, su acentuación pasa por acentuar la competencia entre los diferentes proletarios. Y el racismo se establece como uno de los mecanismos principales, y muchas veces me atrevo a decir, como el mecanismo principal que permite acentuar al máximo dicha competencia y que ha construido todo un elemento sistemático que justifica hasta casi el fin último, que es la muerte misma de la fuerza de trabajo, hasta el fin último, el poder explotar dicho mecanismo. Y lo encontramos desde la explotación en las plantocracias y cómo se sistematizan las plantocracias, lo que permite a día de hoy que el primer hegemón más grande nazca de ello, que es los Estados Unidos de América, como las colonias como Santo Domingo toman dicha forma, y en el momento que el capital, y aquí es para mí también donde lo que nosotros intentamos explicar a través de Marx y por qué Marx es lo más válido para lo que se pueda llamar como lucha antirracista, porque la crítica de la economía política es lo más válido y nos ayuda a entender al máximo la subjetividad a la que nosotros estamos enunciando y a la que nosotros queremos emancipar, y es el hecho de que cuando el capital puede deshacerse de dichas cosas, muchas veces es cuando se plasman nuestras victorias como posibilidad de emancipación históricamente. ¿Qué quiero decir con ello? En la obra de Ferrell James, de revueltas panafricanas, no sé en qué capítulos exactamente, pero hay un párrafo también muy chulo, y es donde explica cómo se deshacen las plantocracias porque el sistema de algodón pierde fuerza y porque el proteccionismo que establecía el sistema de algodón y la imposibilidad de incorporar todas esas personas esclavizadas como fuerza de trabajo y acentuar la competencia dentro de los Estados Unidos de América estaba afectando en la tasa de ganancia que se estaba produciendo al interior de dicho espacio nacional. Cuando el capital detecta esa necesidad, se empiezan a generar mecanismos que facilitan la eliminación, sobre todo en el sur, la eliminación de los mecanismos de esclavización y sobre todo la naturalización de la esclavitud de sus progenitores, por decirlo de una forma. Entonces, cuando el capital encuentra muchas veces en que la lucha que llevan a cabo dichas subjetividades para su emancipación puede cuajar con su necesidad de reproducción, facilita. Eso no significa que siempre haya sido así. Tenemos ahí el caso de Haití. Pero eso no significa que siempre haya sido así. Pero que sí que creo que es algo a tener en cuenta, porque a veces eso que leemos como victorias aplastantes desde un romanticismo que nos encanta absolutamente a todos, tiene que ver también con una coincidencia de la necesidad del capital. Dibujando un poquito todo este mapa para que entendamos, quería más o menos que entendiéramos muy bien cuál era pues la relación que surgía de eso. Voy a pegar unos saltos para entender un poquito, porque lo que me interesa bastante es que entendamos también el momento coyuntural que estamos viviendo. Una de las cosas una pregunta que me hice bastante durante cuarto de carrera, casi 3 años, desde el inicio del curso, es porque desde los espacios antirras o desde los espacios donde estaba militando, éramos reacios muchas veces a hablar de Marx en la forma que estamos hablando ahora de Marx, como seguramente uno de los elementos más útiles, y todo lo que deriva de Marx, o sea, teóricos nuestros, desde Padmore, a CRL, a Suzanne Césaire, etc., teóricos diferentes, que nos ayudan a entender nuestra realidad y nos ayudan a articular nuestra lucha con una teoría totalmente útil, porque dicha teoría que no es útil a la práctica es una teoría incompleta o incapaz. Y la respuesta la acabé encontrando con otros compañeros, y lo comentaba con Daniel, con el problema que se da históricamente en el momento dado que la URSS también empieza a perder fuerza y necesita aliarse con el centro imperialista para parar el fascismo.
hay un elemento de traición y hay un elemento de corrupción por parte de esa lucha internacionalista, debido a que en ese momento que se alía con las fuerzas imperialistas, quien queda subyugado totalmente son los revolucionarios que estaban en las colonias, que dicen, hostias, es que os estáis aliando con los que decís que pararéis el fascismo, que nos hacen lo mismo nosotros. Ahí es donde yo, al menos hasta el día de hoy, encuentro ese proceso de ruptura histórica que hay posteriormente, y lo hablábamos con Daniel, que para mí Panmure lo ejemplifica perfectamente, que se convierte en un niño enfadado y se va, se va de la URSS, empieza a hablar con Sir René James, acaba en Ghana y empieza a decir, no, vale, tenemos que entender a Marx, pero dentro de la coyuntura africana. Que yo esa frase la puedo entender, pero siempre que se ha dicho esa frase ha llevado una tergiversación bastante grande de lo que Marx dice, ¿no? De lo que la crítica a la economía política viene diciendo. Esto creo que es muy importante porque nos ayuda a entender el proceso de replegamiento histórico que hemos vivido tanto teóricamente como prácticamente. Porque nos ha costado mucho en esos últimos años entender cuáles, desde, por ejemplo, de las luchas del sur global, son nuestros necesariamente aliados, y no únicamente aliados, sino que conforman el mismo proceso de lucha que nosotros, que son las fuerzas revolucionarias al interior del centro imperialista, y esas son las fuerzas comunistas, en tanto de, no porque se enuncien como comunistas, sino porque pretenden vencer el surgimiento mismo de los sistemas que nosotros en forma se materializan como mecanismo de división, como mecanismo de dominación, que es el capitalismo. Si nuestra lucha es contra el colonialismo como forma específica, o el neocolonialismo y el imperio, tenemos que entender que el trazo último de dicho surgimiento y la necesidad de estos mecanismos para hacer esto es el capital. Entonces, toda lucha que pretenda la vención del capital y que sea coherente tanto en su enunciación como en su práctica, que eso es lo difícil, esa lucha a nosotros nos sirve y nos es necesaria y nos es útil para las luchas que se dan en el sur global. Si nosotros no hacemos este análisis, posteriormente acaba pasando lo que ha pasado en los últimos 4 años, que ante una falta de estrategia revolucionaria caemos constantemente en las fuerzas socialdemócratas, que ni su enunciación pretende dicha emancipación, y en tanto que su enunciación lo pretende, en ningún momento es capaz de ser coherente con su práctica política. Y cuando no es coherente con su práctica política, nos lleva a situaciones como las que estamos actualmente. Otra cosa que quería comentar, así pegando saltos, que estoy pegando muchos saltos, pero esto espero que quede de esto, es que antes lo han comentado también los dos compas, es el momento de crisis en el que se vive en los 70, que creo que es clave para entender la coyuntura actual. ¿Por qué lo digo? Que para mí también el momento cuando lo entendí fue como muy clarividente. Durante los años 70, que es posterior mayoritariamente a cuando se dan todos los procesos, sobre todo en el continente africano, de revueltas y revoluciones para los procesos decoloniales, etc., el proceso de crisis, tanto generalizado por la tasa decreciente de valor y la necesidad de encontrar nuevos mercados y la necesidad de encontrar nueva fuerza de trabajo más devaluada que sea capaz de asumir, y por lo tanto relanzar otro ciclo de acumulación por parte del capital, produce una cosa, y es, primero, lo que decíamos antes, vale, si hacemos que estos países, bueno, no hacemos, pero la derrota por parte de ciertos espacios de acumulación en respecto a las situaciones revolucionarias en un margen de maniobra, o sea, la emancipación de dicho, nos permite acceso a nuevos mercados y a nueva fuerza de trabajo. Lo importante de esta nueva fuerza de trabajo es la forma que asume esta fuerza de trabajo. La forma que asume esta fuerza de trabajo, en buena parte, por ejemplo, del continente africano, bueno, no en buena parte, pero en gran parte, es la de trabajo excedentario. Y esto es muy importante, porque esto nos explicará lo que pasa al centro imperialista con eso que enunciamos como proletariado migrante. La fuerza de trabajo sobrante o trabajo excedentario no es excedentario porque el capital no la quiere asumir, es porque el capital en sí mismo es incapaz de asumirla, porque es contraproducente ante su máxima primera, que es la valorización. Pero eso no significa que no la necesite, significa que es excedentario en tanto también que acentúa la competencia que se da al interior del proletariado y que puede acentuar dicha competencia en el momento que tenga necesidad de precarizar más o de acentuar aún más el salario como la forma de remuneración para el sustento de esa fuerza de trabajo que sí que se encuentra en el mercado, sí que se encuentra en este mercado. ¿Eso cómo se liga con la crisis de los 70? Ante la crisis de los 70, el establecimiento de las cadenas
globales de valor, la expansión del mercado y la desaparición de las grandes fábricas productivas, porque esas ya encontraban su tope ante un estado del bienestar un poquito más desarrollado, con una capacidad más proteccionista en respecto a los trabajadores que se encuentran dentro del centro imperialista. La externalización de dichas cadenas globales del valor, sobre todo en espacios del sur global, lo que permite primero es acentuar la plusvalía absoluta, que es la máxima explotación de dicho proletariado. Por eso hablamos de explotación de niños, Eso lo viene explicando Marx desde hace mucho tiempo. Dice, cuando el capital encuentra limitaciones, tiene dos formas de crecer. Plusvalía relativa, que es la especialización a través de maquinaria, entonces la expulsión de buena fuerza de trabajo viva por trabajo o fuerza muerta, primero, y segunda, la plusvalía absoluta, que es la máxima explotación y precarización por parte de la fuerza de trabajo. En un momento, en un espacio donde yo no lo puedo hacer en el centro imperialista, lo llevo fuera del centro imperialista, en las periferias. Eso me permite ese relanzamiento de ciclo. En eso, las formas de mediación, que es que esto es muy importante, por ejemplo, que a veces hacemos una abstracción como si fueran los gobiernos que deciden que esto pase. No. Los gobiernos son formas de mediación que obedecen a la necesidad última del capital. Entonces, las formas de mediación que pueden ser, son como los gobiernos o las supraestatales que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, como el FMI y el Banco Mundial, juegan un papel clave, y es que a través de los planes de ajuste estructural que se aplican en los 80 en diferentes puntos, obligan a muchos de esos gobiernos que se habían emancipado, que buscaban un desarrollo económico regionalista, en tanto para la sanificación de su economía como para el desarrollo interno, las obligan a asumir unos ajustes estructurales económicos en beneficio del centro imperialista para la expropiación del producto. Para mí Senegal es muy clave y es lo que más he mirado, que es, en tanto que Senegal cuando se emancipa tiene dos industrias principales, que es la del cacahuete, que no es únicamente la producción del cacahuete, sino también la producción del aceite y todo lo que genera el cacahuete en los campos, y la de la pesca. En tanto aquí hay una crisis en los 80 y más adelante en respecto a la industria de la pesca, una de las cosas que hace el FMI a decirle a Senegal en su gobierno es: si queréis recibir las partidas principales que nosotros tenemos para daros, tenéis que desinvertir al máximo en lo que es en todo lo central, educación, no sé qué, y en concreto en cacahuete, invertir al máximo en lo que es en pesca. Y esto me parece muy chulo porque en los años que se hace, de los 80 a los 2000, hay un mapa muy bueno de cómo ves que ante esa desinversión que hace el Estado y esa precarización en los sitios donde hay campos de cacahuete, se va generando unas olas migratorias hacia donde sí hay inversión, que es en la pesca. Y eso genera una presión en sitios como Cayar increíble, en poblaciones que en un margen de 10 años... Sí, ¿no? Es que hay una clase. Sí. ¿Vas un poquito? No, pero es que el profesor se va a enfadar, nos va a poner una queja. Vale. Lo dejamos aquí, en plan, como siempre Sí, exacto, seguimos abajo. Mira, yo no quería interromper, pero no. A mí me pasó que cada uno habló 30 minutos, Daniel 34, pero a mí me gustaría agradecer porque es bueno poder hablarnos juntos, ¿no? Sin miedo de hablar. Somos negros, somos marxistas, ¿sí? Eso para mí es muy importante. Claro. Tampoco yo también no estoy contra la persona que tiene otros modos de pensar el mundo, pero hay un momento que somos de este mundo que hay un poco de miedo de hablar de marxismo. Sí. Eso me gustaría agradecer por eso. Gracias. Hacemos una foto, podemos ahora... Pero nos la podemos hacer afuera. Sí. No, hay que hacer aquí dentro, porque así todos juntos. Y ahí salimos y conversamos en el almuerzo. Solo una foto aquí afuera. Porque tiene que ser con la presentación, ¿no? No, está bien.